Regresamos con más análisis en Así Estamos. Con nosotros el doctor Guillermo Galván de El Salvador Med Center. Está trabajando Med Center en el tema de células madre y muy propicio que usted también ponga atención y conozca sobre esta nueva ciencia que ya está operando en El Salvador. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. Gracias, Rafael, y muchas gracias por la invitación y felicidades por abrir este tema. Realmente en nombre de no solo del Salvador Med Center, sino que también de la Asociación Salvadoreña de Células Madres, te damos una felicitación porque es un tema que hay que estar educando continuamente a la población. Todavía hay gente que oye hablar de células madres y cree que estamos tratando con embriones o que es una terapia que te va a dar cáncer o que hay una oposición muy radical de la iglesia, pero cuando no se conoce algo, generalmente la gente empieza a opinar no con hechos y se generan muchos mitos. ¿Cómo funciona el tema de células madres? Explíquenos un poco, doctor. Bueno, las células madres son componentes básicos del cuerpo, son un tipo de células. Yo le llamo que son un tipo exclusivo de células, las células madres, que tienen la capacidad de dividirse y multiplicarse continuamente. Y además esas células pueden dar origen a células especializadas. Tú puedes obtener células madres de muchas partes del cuerpo. Puedes obtener células madres de un diente, de la médula ósea, que está dentro de los huesos, de la sangre, de varios tejidos. Pero el tejido que contiene más células madres es la grasa, una cantidad casi 500 veces más que los otros sitios que he mencionado. Entonces, yo puedo obtener de un diente probablemente 5 células madres. De la sangre, en 1 centímetro cúbico, podríamos obtener unas 5,000 células madres. Pero si yo hago lo mismo en grasa, puedo obtener hasta de 10 a 60 millones de células madres. Entonces, esto ha venido a revolucionar la forma de obtención de células madres, porque la grasa es un sitio que todo el mundo tiene generalmente, es de fácil acceso. Entonces hacemos una pequeña mini liposucción o un mini lipoaspirado. Tú sacas la grasa, esa grasa se procesa, se lava, se centrifuga, obtenemos las células madres y se activan. Y ahí está realmente la magia. Este es un proceso seguro, es un proceso... Totalmente seguro, es un proceso no invasivo, ambulatorio, quiere decir no requiere hospitalización, se hace todo el mismo día. Ahí empezamos con uno de los mitos de que si es aceptado o no es aceptado en el país. Es aceptado y además está aprobado por el Consejo de Salud Pública y es aceptado también en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, representando ahora, Rafael, una oportunidad para mejorar muchas condiciones que no tienen cura. Y ahí probablemente viene otro mito. La gente dice, es que con las células madres me voy a curar y esta es la solución milagrosa. Ese es un mito, porque las células madres no, por lo menos al 9 de septiembre de 2015 no podemos decir que curan, mejoran calidad de vida, ¿verdad? Mejoran calidad de vida y representan una oportunidad de mejoría para muchas patologías que la medicina no ha podido hacer nada. Alzheimer, Parkinson, autismo, pacientes con lupus, esclerosis múltiples, diabetes tipo 1 y 2, problemas de disfunción. Ya nos podemos ir también a los problemas o condiciones estéticas, rejuvenecimiento facial, problemas de alopecia, disfunción eréctil, etcétera. Actualmente se tratan más de 70 condiciones médicas en Estados Unidos a través de células madres adultas. ¿Eso igualmente funciona en El Salvador? Funciona igualmente en El Salvador. ¿Están ustedes en capacidad de aplicarlo para todas esas áreas? Correcto. El protocolo, justamente desde hace 2 años que empezó a funcionar la clínica, es la primera clínica en Centroamérica de células madres. No solo nos dedicamos a la aplicación de células madres, sino que también a la investigación y al entrenamiento, debido al desconocimiento que hay. Y se hacen todo este tipo de tratamientos. Probablemente lo único que no estamos haciendo ahorita en el país es para tratamientos de cáncer, ¿verdad? En Estados Unidos ya se han empezado a hacer muchos tratamientos de cáncer. Probablemente el flujo más grande de pacientes que hay en la clínica son pacientes diabéticos, pacientes con problemas osteoarticulares. Es increíble cómo funciona pacientes con problemas de artrosis que tienen más de 20 años, con dolor en las rodillas, o que ya el ortopeda les ha indicado lo único que le queda a usted es una prótesis. Esto ha venido a cambiar eso, porque probablemente antes de llegar a esa prótesis, una aplicación de células madres puede ser una muy buena solución. Eso iba a preguntar. Entonces, se extraen las células madres del tejido graso y se inyectan donde se necesitan. Correcto. Para enfermedades sistémicas que afectan todo el organismo, hay diabetes,
Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, definitivamente el protocolo indica aplicarlo en la vena, a través de un suero. Se ponen las células madres en el suero y las células madres van entrando. La célula madre es una célula sumamente inteligente, probablemente una de las células más inteligentes del cuerpo, y donde haya poco oxígeno en tu cuerpo y haya inflamación es donde van a llegar. Ellas tienen una cualidad, realmente dos cualidades importantes. Una es la de anidamiento, donde ven el problema, ellas se quedan ahí y empiezan a hacer más del tejido que se necesita, más vasos sanguíneos, más nervios, más músculo, el tejido que esté dañado. Que esa es la otra cualidad, la cualidad de plasticidad de las células madres. Por ejemplo, si tú tenés el ojo derecho malo y el izquierdo bueno, cuando las células madres van entrando en el cuerpo, no van a perder el tiempo en el ojo bueno, se van a ir al ojo dañado y van a producir más del tejido Ahora, necesario. ¿cuántos tratamientos o procesos necesita una persona para empezar a ver el beneficio? Excelente pregunta. Realmente todavía la ciencia no ha determinado cuál es el número de tratamientos. Nosotros indicamos básicamente un tratamiento, Rafael, y hacemos una evaluación al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Antes del año probablemente no sea necesario hacer ningún tipo de tratamiento. Todas las personas nacemos con 80 millones de células madres. Eso es lo que te da Dios. Aquí tenés tus 80 millones de células madres y tú las tenés que administrar toda tu vida. Cuando llegas a los 40 años, a la mitad de la vida, probablemente ya tienes la mitad de esa cantidad de células madres. Se han ido perdiendo. Una ecuación que hacemos para personas arriba de 50 años que no tienen ninguna enfermedad, que están totalmente sanas, de acuerdo a ese número de células madres con las que nacemos y se van perdiendo, es aplicarlo cada 5 años después de los 50 años, probablemente cada 3 después de los 60, cada 2 después de los 70, cada año después de los 80. ¿Por qué? Cuando tú naces, y tal vez para explicarlo muy fácil, es como que te dan la casa. Tú naces con la casa, pero adicionalmente te dan un grupito de células madres, los 80 millones, que son los que vas a utilizar para arreglar goteras, para arreglar bisagras, para arreglar las puertas que se te van acabando. Y claro, mientras vas aumentando con la edad, has ido utilizando muchísimas más, y si tenés además una patología o una enfermedad, un paciente diabético, está usando más células madres de lo normal para reparar ese problema. Probablemente en los diabéticos el esfuerzo más grande se hace a nivel del páncreas, porque es el órgano inflamado, es el que no está pudiendo producir la insulina, que es la necesaria para poder transformar. ¿Hay alguna condición particular para que una persona pueda optar a este proceso, o cualquier persona en la condición en la que esté puede ir y decir quiero que me apliquen células madre? Realmente no hay ninguna contraindicación. Eso sí, es importante hacer una evaluación del paciente, saber muy bien cuál es la expectativa del paciente para poder cumplir. Probablemente a veces hay condiciones de que las células madres no van a hacer mucho y hay que ser muy franco con el paciente, muy sincero, y explicarle hasta dónde podemos llegar. Como decía al principio, no es una solución milagrosa. La mayoría de pacientes presentan mejorías considerables. Hay otro grupo de pacientes que probablemente no presenten ninguna mejoría, pero como decimos, lo peor que te puede pasar, Rafael, es que no te pase nada. No hay reacciones. No hay ninguna reacción. Estamos tomando algo de tu cuerpo, procesándolo y devolviéndolo. Porque hay un mito que dice que se las aplica y puede que le dé cáncer. Exacto, ese es uno de los mitos más frecuentes y no pasa con las células madres adultas, a diferencia de las células madres embrionarias, que sí se han visto que producen algunos tipos de teratomas, de tipos de cánceres que produce el cuerpo. En el caso de las células madres adultas no, es un tejido ya adulto que se está procesando y se le está devolviendo al paciente, con 0 posibilidad de alergias o de reacciones. Alguien me preguntaba ayer, y con esto de los niños y la cuestión de los intercambios de niños, la gente empezó y me hablaban por teléfono y decían, mire, ya no nos devuelven los ombligos en los hospitales después de que nacen los niños, entonces ¿será que los están usando para células madre y todas estas cosas? No, creo que es un poco de ciencia ficción. Realmente una práctica que se ha hecho ya desde hace bastante tiempo en el país es congelar el cordón umbilical. Cuando haya una necesidad posterior de la familia o del niño afectado, se pueden utilizar células madres del cordón umbilical. Tal vez algo aquí importante que no explican bien es que ese cordón, el país no tiene todavía la capacidad de congelar cordones umbilicales. Esto se envía a Estados Unidos en laboratorios especializados o en Guatemala, y una vez tú necesitas las células madres, te devuelven el cordón y tenés que ir a manipular esas células, lo cual ya lleva un trabajo muchísimo más especializado
que no tenemos la tecnología en el país, probablemente la persona tiene que hacer la inversión en otro país del mundo con un costo altísimo. Entonces, ahora la grasa te ofrece ese mismo beneficio. Eso iba a preguntar, no necesitamos hacer todo ese proceso, aquí se hace con la grasa de la misma persona. Sí. Y esto no es que de mi grasa van a ponerle a otra persona células madre, eso no se puede. No se puede, Ajá. se podría, pero no es lo correcto porque sí estarías entonces con una reacción inmunitaria muy fuerte. Ahí sí tendríamos una reacción inmunitaria. Evitamos esa reacción justamente porque estamos tomando las células madres de la misma persona, o sea, un trasplante autólogo, no un trasplante heterólogo que sería de una persona diferente. Doctor, cuéntenos también a dónde puede ir entonces la gente que esté interesada en este proceso de células madres, SMED Center, ¿dónde está? ¿Cómo contactamos con ustedes? ¿Cómo se puede hacer el proceso? Bueno, la clínica está ubicada en la Colonia Escalón, es Pasaje Bellavista 121, los teléfonos son 2263-0101 y 2263-0202. También está la página web del Salvador Med Center, es www.edsmedcenter.com, la página también de Facebook, nos pueden seguir por Facebook, hay también Twitter. Creo que son varias opciones que tiene la población para llamar y hacer su cita o su consulta para ver cómo podemos ayudarle con el tratamiento de células. Medicina del futuro hoy, dice el eslogan. Correcto, así. así Gracias, es la doctor, por habernos acompañado. Gracias Un a ti, verdadero Rafael. placer. Y qué bueno que nos acompañó, su cafecito, y se levantó temprano para hablarnos y educarnos de este tema de las células madre. Hacemos una pausa para el tráfico y luego volvemos a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Rafa. ¿Cómo está? Queremos conocer tu opinión.